Buenas tardes. Les quería preguntar, hay todavía mucha inquietud por esto que preguntaba ayer mi compañera María Berza, sobre el anuncio de que se suspende el programa de regreso a clases en escuelas rurales en Campeche. Quería ver si nos pueden explicar un poco más cuáles son los criterios que se han establecido. 2 días antes tuvimos el anuncio de que regresaremos a clases en la Ciudad de México, pues en semáforo, estamos todavía en semáforo amarillo y vamos a regresar, se anuncia que vamos a regresar el 7 de junio a clases presenciales, y en Campeche pasa semáforo amarillo y no, entonces van de vuelta. Entonces la pregunta más bien es, si nos pueden aclarar un poco más cuáles son los criterios que se están estableciendo, qué diálogos han tenido con los distintos autoridades locales, ¿no? Cómo se están estableciendo estas decisiones, como para tener un poco más de claridad nosotros y también mucha gente que está inquieta por el riesgo que puede representar. Claro, con mucho gusto. Podemos extender un poco la respuesta que comentábamos ya la noche anterior en relación al tema. El punto fundamental es precisamente el semáforo de riesgo epidemiológico. Y es fundamental porque es uno de los elementos de seguridad que se normaron para el efecto del regreso a clases presenciales. Hay que recordar que toda la coordinación, ¿no?, de manera directa la tiene la Secretaría de Educación Pública. De hecho, los lineamientos oficiales que se emitieron a nivel nacional fueron emitidos por la Secretaría de Educación Pública en coordinación con la Secretaría de Salud, para efectos de que los mismos estuvieran obviamente alineados a todas las recomendaciones que desde la Secretaría de Salud se han emitido para actividades en espacios cerrados, para actividades en espacios donde hay congregación de personas, y cuando estos pueden llevarse a cabo en función precisamente de controlar, por un lado, los aforos, es decir, la cantidad de personas que ingresan a este tipo de espacios, pero por otro lado, cuando estos espacios se pueden activar en función del nivel de riesgo epidémico, y esto lo mide precisamente el semáforo. De ahí que la medida de seguridad en la cual contribuye el semáforo para poder en su momento activar las clases presenciales es cuando se encuentra en verde, es decir, en el riesgo más bajo. ¿Qué significa estar en verde? Significa que la transmisión comunitaria, por lo tanto la circulación del virus, es baja en relación a lo que se ha observado del comportamiento epidémico de cada una de las regiones. Este es otro dato que siempre resaltamos precisamente del semáforo, que el mismo es regionalizado, es decir, no hay un semáforo nacional o que aplique para todo el país de un solo golpe, sino que se realiza el análisis de cada uno de los 10 indicadores de cada una de las 32 entidades federativas, para que cada una pueda conocer cuál es su riesgo que aplicará en las siguientes 2 semanas para su estado. Y aún más importante, recordando que las entidades son autoridades sanitarias, muchas de ellas han desarrollado herramientas basadas en los 10 indicadores del semáforo federal, han utilizado y han desarrollado herramientas para también asignar riesgos en sus municipios, lo cual ha sido importante porque entonces a su vez a ellos les han permitido subregionalizar sus acciones y obviamente poder tener a lo mejor entonces una mejor focalización de las mismas. Y hablamos siempre de las acciones porque recordemos que ese es uno de los objetivos principales del semáforo. El semáforo no solamente asigna un riesgo, es decir, no solamente dice, la entidad A está en naranja, la entidad B está en amarillo y la entidad C está en verde, no, sino que el semáforo viene de la mano de una serie de recomendaciones que se traducen en el lineamiento operativo del semáforo de riesgo epidemiológico, los cuales dicen claramente las líneas generales de qué es lo que una entidad federativa puede implementar, puede abrir, puede activar cuando se encuentra en alguno de los niveles de riesgo. Si nosotros revisamos inclusive las primeras versiones de este documento, allá cuando se activó el semáforo de riesgo epidemiológico antes de mediados del año pasado, encontraremos que precisamente el regreso a clases presenciales era un elemento que se consideraba ya desde aquel entonces, desde aquel momento, como una actividad que podía
darse en el semáforo de riesgo color verde. Obviamente este es un elemento de seguridad. El segundo elemento de seguridad que se sumó apenas este año fue precisamente la vacunación a los trabajadores de la educación, a todas aquellas personas que están involucradas en dar los servicios para que los alumnos puedan acudir y recibir sus clases en los planteles escolares. Y un tercer elemento que engloba toda una serie de actividades, un tercer elemento de seguridad, es precisamente la aplicación del lineamiento al interior de los planteles escolares, al interior de las aulas, en la actividad diaria de cada una de las escuelas, de cómo guardar y favorecer la sana distancia y por lo tanto disminuir, pues obviamente la posibilidad que si un alumno o alumna acudiera con algún tipo de carga viral en sus vías respiratorias, pues pudiera tener la opción de contagiar a otra persona. Si se aplican estos lineamientos, ese riesgo al interior del plantel se va también a reducir. Y si se suma a los dos anteriores que hemos comentado, entonces estamos hablando precisamente de toda una serie de medidas de seguridad que van encaminadas a prevenir el contagio de la COVID-19 al interior de los planteles escolares. Entonces, cuando las entidades federativas aplican este lineamiento, aplican lo que hasta el momento se ha normado, puede ocurrir lo que en su momento decidió o definió Campeche, al decir, estoy dejando el nivel de riesgo bajo, el nivel de riesgo verde, porque el lunes entraré nuevamente a un nivel de riesgo amarillo. Por lo tanto, en concordancia con lo que dicen los lineamientos, para prevenir que ese incremento de verde a amarillo no continúe de amarillo a naranja, es decir, controlar la transmisión en la entidad, entonces toman la decisión que uno de los elementos que siempre se ha considerado, esa fue una de las razones por las cuales al principio de la epidemia en México se decidió suspender las clases presenciales, porque todos los elementos que integran las clases presenciales pueden contribuir, obviamente, a la transmisión de la enfermedad. Cuando estábamos al inicio de la epidemia y no teníamos ni presente la intervención de la vacuna, teníamos a la gran mayoría de la población en México, estábamos hablando que prácticamente todos en ese momento, es decir, remontándonos al mes de marzo del 2020, éramos susceptibles de enfermar porque nadie había enfermado y entonces no había obviamente otra manera de protección más que la sana distancia. Pues entonces las clases fue uno de los primeros elementos que desde la Jornada Nacional de Sana Distancia, las clases presenciales fueron suspendidas para evitar obviamente un incremento en la transmisión. Entonces esto a menor escala ahora, cuando vamos ya digamos de bajada de esta segunda ola, este segundo pico que tuvimos entre los meses de diciembre y enero, son herramientas que las entidades pueden aplicar. Lo hacen siempre en coordinación con sus equipos técnicos. Recordemos que un elemento transversal de seguridad para el retorno a clases presenciales es que éstas sean voluntarias, es decir, no se obliga a ninguna entidad federativa tampoco obliga a sus maestros, ni los planteles escolares obligan a los padres de familia ni a los alumnos a retornar a clases presenciales. Esta es una intervención que se está haciendo en coordinación con todos estos grupos que acabo de mencionar y el regreso viene a ser una actividad voluntaria que surge de cada uno de ellos cuando se cumplen los elementos de seguridad. Entonces, si Campeche dejó de tener el elemento de seguridad que es semáforo color verde porque pasa amarillo, pues entonces es técnicamente viable y se respeta que en su momento digan vamos durante ese tiempo a suspender las clases de manera presencial y de seguro ellos tienen pensado que si alcanza el periodo escolar actual y volvieran nuevamente al verde un siguiente ciclo del semáforo, como lo hicieron ya previamente, de seguro podrían activar. Ahora, hay otras entidades como la que mencionaba de la Ciudad de México, en donde obviamente ellos dan seguimiento muy puntual. Ciudad de México y muchas otras entidades federativas dan seguimientos puntuales, diarios, así como nosotros lo hacemos a nivel federal. Ellos lo hacen para sus situaciones locales, estatales, de cuál es el comportamiento de su epidemia. Y hacen proyecciones, en su momento ven cuáles son las tendencias que están ocurriendo en la entidad y obviamente lo que vemos en el caso específico de la Ciudad de México ha sido una tendencia descendente
y un control de la epidemia muy marcado, sobre todo en los últimos 2 meses. Eso fue lo que le permitió en el ciclo pasado pasar al color amarillo a la Ciudad de México, que además se mantiene, porque ustedes recuerdan en la presentación que se hizo el día viernes de la actualización del semáforo para las siguientes 2 semanas, pues la Ciudad de México, así como otras entidades, mantienen el color amarillo de riesgo para efectos de su comportamiento, para efectos de su riesgo epidémico. Entonces, pensamos que de seguro la Ciudad de México está preveyendo que de seguir esa tendencia y de seguir ese comportamiento, pudieran alcanzar el color verde en un siguiente ciclo. Y se están preparando para, de ser así, y dado que ya no queda mucho tiempo en el calendario escolar, pues obviamente poder al menos reactivar clases las semanas que sean posibles. Es decir, ellos están preparando, están preveyendo que probablemente puedan llegar al verde el siguiente ciclo, y por eso hablan de una fecha inclusive tentativa en la segunda semana de junio, para efectos de poder regresar. Si las tendencias se mantienen, si el comportamiento y el control de la epidemia se mantienen como hasta ahora en la Ciudad de México, pues de seguro será un objetivo que puedan lograr, pero eso obviamente lo sabremos cuando actualicemos el semáforo de riesgo epidémico la primera semana de junio, y ahí es cuando realmente veremos si se alcanza este criterio de seguridad que sería necesario para que la Ciudad de México pueda regresar a sus clases presenciales. Igual aplica, no solo para la Ciudad de México, a lo que acabamos de decir, lo que acabamos de mencionar, aplica para cada una de las 32 entidades federativas. Gracias, doctor. Solo preguntarle una cosa más. ¿Cuál es la evaluación que ustedes tienen de por qué Campeche puede haber empezado a subir sus contagios después de tanto tiempo en los que ha estado en semáforo verde, que tiene, pues, fue el primer estado que vacunó a todos sus maestros? Entonces, ¿cuál es la explicación que podemos tener para ese aumento que está teniendo Campeche? Correcto. De hecho, comentar que en el marco del semáforo de riesgo epidemiológico, recordemos que son 10 indicadores los que se miden semanalmente. Semanalmente se actualiza el semáforo y quincenalmente se hace público para efecto de las acciones y de las intervenciones comunitarias. Muchas entidades, no solamente Campeche, transitan entre un color y otro en la medida que va avanzando la epidemia en el año. Esto se da porque el semáforo de riesgo contempla puntos de corte para poder asignar el riesgo y por lo tanto el color. El color verde toma los puntos de corte que van del 1 al 8, es decir, si una entidad federativa, cuando se miden esos 10 indicadores, tiene 8 puntos o menos, pues está en verde. Pero si la entidad federativa logra 9 puntos y esos 9 puntos pueden sumar hasta 15 puntos, se mantendrá en este color amarillo. Si suma 16 o más, se irá al naranja, como actualmente está Quintana Roo, y así sucesivamente, como hemos visto, hasta llegar al rojo. Lo menciono porque entonces, ¿qué pasa? Cuando una entidad está en un punto del comportamiento epidémico que nosotros le denominamos borderline, entonces es muy frecuente que una entidad pueda estar variando entre un nivel de riesgo y el otro. Es decir, si para efectos del verde y el amarillo el punto de corte es el 8, 8 me quedo en verde, 9 me voy a amarillo. Cuando una entidad precisamente tiene su comportamiento epidémico entre el 8 y el 9, es decir, a veces un día está en 7, otro día está en 11, otro día regresa a 8, otro día a lo mejor se va a 12, otro día baja a 11, etc. Es decir, un comportamiento ondulante, borderline. Cuando llega el momento del corte, es decir, cuando debe de cortar el análisis del semáforo y por lo tanto emitir un nivel de riesgo para las siguientes 2 semanas, hay entidades que al estar en ese comportamiento borderline, pues pueden subir inclusive de riesgo, como en el caso de Campeche, que había estado en verde, puede subir a un amarillo. Pero es un amarillo que más que una tendencia ascendente o que una tendencia hacia el naranja, realmente es una tendencia que está borderline y que está pegada al verde, y que entonces le permiten en todo caso a la entidad de, reforzando las intervenciones comunitarias, poder entonces regresar en un siguiente ciclo a un nivel
de color más bajo. Y de seguro es lo que consideró Campeche al decir, vamos a suspender las clases de manera presencial para disminuir un poco la movilidad y entonces poder volver nuevamente al verde lo antes posible. Si a lo mejor la pregunta podría haber ido en la dirección de si la reactivación de clases presenciales hubiera causado el incremento para que Campeche fuera amarillo, no tenemos una evidencia epidemiológica de que eso haya ocurrido. De hecho, de las un poco más de 120 escuelas que se activaron en este proyecto de regreso a clases presenciales, solamente 2 escuelas en su momento presentaron un caso sospechoso, lo que entonces nos genera la evidencia de que no fue la reactivación de las escuelas la que en su momento pudo haber incrementado los casos, sobre todo cuando vemos los indicadores de Campeche y vemos que su comportamiento ondulante se mantiene en las últimas semanas, es decir, no tenemos en Campeche un comportamiento ascendente. La epidemia en Campeche no va en ascenso. Cuando vemos los indicadores de la curva epidémica, de la demanda de consulta, del síndrome COVID, de las hospitalizaciones, del porcentaje de ocupación, etcétera, etcétera, todos los indicadores están en una ondulación, en una meseta baja. Definitivamente tocó para la semana que a lo mejor en esa ondulación, pues el punto de corte se fue por encima de 8 y por eso salió el amarillo, pero al controlar con sus intervenciones comunitarias, de seguro Campeche podrá estar regresando al verde lo antes posible, dado que no hay una tendencia ascendente de la epidemia en esa entidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Lomía. Le daremos la palabra a nuestro compañero Juan Hernández. Adelante, compañero Juan Hernández, con tu pregunta. ¿Qué tal? Muy buenas noches, doctora Lomía, doctor Grician, muy buenas tardes, buenas noches. Bueno, es una pregunta puntual, más o menos ver cómo va, en este caso, la vacunación en mujeres embarazadas y si han registrado algún ESAVI al respecto, y bueno, también ver si no ha habido alguien que haya querido pues saltarse la fila sin estar embarazada. Sería todo. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, estimado Juan. Claro, con mucho gusto. De hecho, los números específicos o exactos, en este caso, de cuántas mujeres embarazadas ya se han vacunado, se estarán presentando como un elemento semanal. No los tenemos en este momento en el corte me refiero para la presentación o a la mano, pero forman parte de la base de datos y se tiene la información. De seguro, si no es en el pulso de la salud el día martes, se identificará un día específico de la conferencia en la semana, donde, como lo habíamos estado haciendo en semanas previas, se actualizará no solamente el número de mujeres embarazadas, sino también se va a estar actualizando como un elemento informativo semanal el número de personas de los diferentes grupos de edad, ¿no? Como se había estado comentando. Para efecto de los ESAVIs, es importante también comentar que esto es una vigilancia que se mantiene, forma parte de lo que ya se venía haciendo antes de que empezaran las mujeres embarazadas a recibir la vacuna como una medida ya recomendada por el Grupo Técnico Asesor de Vacunas y además ya implementada en la Estrategia Nacional de Vacunación. ¿Por qué lo comento? Porque en su momento el aplicar la vacuna a una mujer embarazada nunca fue, ustedes pueden revisar los lineamientos de los diferentes tipos de vacunas en México, desde que estos lineamientos se publicaron, y esto fue antes de que llegaran las vacunas al país, cada uno de estos 5 tipos, ningún lineamiento consideraba que la vacunación a una mujer embarazada era una contraindicación absoluta. Nunca fue una contraindicación absoluta vacunar a una mujer embarazada. Lo que cada uno de los lineamientos sí recomendaba era que una mujer embarazada que quisiera vacunarse debía de realizar la consulta y valoración con un profesional de la salud y entonces de manera informada podía tomar la decisión de ser vacunada cuando obviamente tocara su grupo poblacional a vacunar. Y esto fue justo lo que sucedió con el grupo de trabajadores de la salud. Cuando se vacunó a trabajadores de la salud, dentro de este grupo había enfermeras, había médicas, había personal igual que laboraba en algunas otras áreas del hospital, químicas, por ejemplo, trabajadoras sociales, pues que en su momento se encontraban embarazadas.
y que al tocar a su grupo poblacional la vacuna, entonces pudieron hacer uso de esta apertura que daban los lineamientos, es decir, de este consentimiento informado, y valorando los riesgos que en ese momento representaba el conocimiento de la seguridad, por un lado, de la vacuna, pero sobre todo el riesgo de, estando embarazada, enfermar de COVID y que esto condicionara, como se ha presentado ya en varias ocasiones, un COVID grave, un COVID crítico y por lo tanto también a su vez incrementar el riesgo de fallecer. Muchas de las trabajadoras de la salud que estaban embarazadas tomaron la decisión y accedieron a vacunarse. Por lo tanto, la vigilancia de mujeres embarazadas con ESAVIS se está llevando a cabo precisamente desde que inició este componente. Cuando en semanas recientes se inició ya con la recomendación y se incorporó a la Estrategia Nacional de Vacunación la aplicación a las mujeres embarazadas, pues obviamente empezó a haber un mayor reporte de ESAVIS en función de este grupo. La información la contiene hasta el momento y desde que inició la vacunación, es decir, si sumamos el primer grupo donde ya se estaban vacunando mujeres embarazadas, más ahora este segundo grupo que es mucho más grande obviamente porque ahora es una apertura total a todas las mujeres que están embarazadas y tienen más de 18 años o tienen más de 9 semanas de gestación, se han registrado hasta el momento 39 ESAVIS. Pero es importante comentar que de esos 39 ESAVIS, que de por sí es un número bastante bajo en función de la cantidad de dosis que se han aplicado a mujeres embarazadas, de hecho cuando sacamos la tasa, esta es todavía menor que otros grupos poblacionales que se han estado vacunando, hasta el momento solamente 3 han tenido alguna característica que ha permitido clasificarlos como ESAVIS graves, es decir, que han requerido de un seguimiento especializado o inclusive de ingresar a la persona bajo la hospitalización. De estos 3 casos, 2 de ellos ya fueron descartados como asociados o con causalidad a la vacuna, fueron eventos que más bien se asociaban a la condición de embarazo y que no tenían ninguna relación con la vacuna. Y solamente un ESAVI grave está pendiente, de seguro en esta semana será dictaminado por el grupo de expertos nacional que está dictaminando no solo los ESAVIS en mujeres embarazadas, sino todos los ESAVIS graves que se están presentando en el país. Entonces esto nos sigue demostrando, y ahora que se inició con este grupo poblacional de mujeres embarazadas sobre todo, que las vacunas siguen siendo seguras inclusive para este grupo, tal y como se estaba previendo desde que se hicieron los análisis, entonces se emitió la recomendación. Vamos a seguir con el monitoreo, obviamente, y estaremos muy atentos para emitir en su momento cualquier alertamiento que pudiera ser necesario. Y un elemento más solamente es considerar, no solo para las mujeres embarazadas, sino para todo el grupo que está en seguimiento. Obviamente tenemos la información que a nivel nacional se genera y a través de la cual tenemos ESAVIS y características específicas de la población en México, pero también todos los equipos técnicos y los expertos están recibiendo la información y monitoreando la información de lo que sucede en otros países del mundo, recordando que estas vacunas también se están aplicando en muchos otros países del mundo y hay algunos países que también iniciaron ya con la vacunación a mujeres embarazadas. Esta información se concentra a nivel de los sistemas oficiales que se tienen y a los cuales México también reporta como país, y entonces tenemos boletines, tenemos informes de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de Salud, que a su vez también nos estarían en su momento alertando sobre alguna situación que pudiera presentarse y que por lo tanto debiera obviamente de aplicar para todos los países que están recibiendo algún tipo de vacuna. Felizmente hasta el momento esto no ha ocurrido, todas las vacunas son en este momento seguras, también lo son para las mujeres embarazadas, y más bien lo que estamos haciendo al incluir a este grupo, una vez que se tuvo la información científica suficiente para hacerlo, es que obviamente estamos también protegiendo a un grupo que es vulnerable y que tiene un riesgo importante de padecer complicaciones y morir a consecuencia de la COVID-19. Muchísimas gracias, doctora Lomía. Tenemos 2 minutos. La compañera Blanca Valadez. Muchas gracias. Buenas noches.
Gracias. Doctor, ya nos dio una explicación pormenorizada de lo de Campeche, pero exactamente qué fue lo que sucedió. Si no fueron el regreso a clases, ¿nos podría comentar qué factor o cuál fue la situación que provocó que hubiera un incremento? Posiblemente hubo gente que no se vacunó, se dio de manera localizada. Si nos puede dar de manera precisa qué pasó ahí en Campeche. Muchas gracias y buenas noches. Sí, muchas gracias por la pregunta. De hecho, no es un elemento particular, o sea, es decir, no es una causa-efecto directa por la ocurrencia de alguna situación específica en el estado de Campeche, sino más bien tiene que ver con este comportamiento ondulante, en este caso para el estado de Campeche, basal, que tenemos no solo en Campeche, sino en muchas entidades federativas. ¿Qué es lo que sucede? Cuando una entidad empieza a regresar de su segunda ola o de su último acme, de su último pico y empieza a bajar, hay estados que mantienen una disminución prácticamente llegando, como lo ha hecho el nivel nacional, a un nivel muy, muy basal. Pero no es una bajada, obviamente, que mantiene una tendencia o un comportamiento que llega al cero. Siempre vamos a tener o vamos a llegar a tener un comportamiento basal para efectos como lo hemos visto en la curva azul que presentó el doctor Zaragoza al principio. Pero hay entidades que no llegan hasta este punto. Hay entidades que a lo mejor pueden quedarse un poco al medio de la altura que tenían en un momento determinado de su curva, y una vez que llegan al medio empiezan a tener ese comportamiento basal en el medio y luego empiezan a bajar de una manera más paulatina. Otras llegan más o menos a un punto, digamos, de 3/4 de la altura de la curva y empiezan también a tener su comportamiento. Mientras van avanzando las semanas y los meses, algunas semanas suben, algunas semanas bajan, algunas semanas suben un poco más, otras semanas pueden volver a bajar, pero para efectos de la tendencia general se mantiene descendente. ¿Qué pasa en algunas entidades, como pasó, digamos, en este caso, con el estado de Campeche? Que cuando están en ese punto de ondulación, que en este caso específicamente, dado que la pregunta es de Campeche, Campeche tiene una ondulación basal, es decir, Campeche logró llegar desde hace muy temprano, a finales y principios de año, llegó a tener un comportamiento muy, muy basal, y entonces dentro de esa línea basal ha tenido ondulaciones, pero nunca hasta el momento, y de lo que estamos viendo, ha tenido una tendencia nuevamente ascendente o algo que en su momento nos alerte de que está generando un incremento. Por lo tanto, cuando una entidad tiene un comportamiento ondulante y además en este caso basal, es decir, con pocos casos, con poca magnitud, los cambios que suceden ahí en esa zona basal en el semáforo son evidenciados rápidamente porque los casos son pocos. Entonces, una entidad que está en verde, decíamos, basta con que tenga 8 puntos, puede estar en verde. Si en una semana tiene 9 puntos, entonces pasa al amarillo. Si en la siguiente semana o las siguientes 2 semanas vuelve nuevamente a 8 o 7, baja nuevamente al verde. Si vuelve a tener un 9 o un 10, pasa nuevamente al amarillo. Depende en qué momento le toca el corte del semáforo de riesgo, entonces es cuando se define su riesgo para las siguientes 2 semanas. Entonces, dentro de este comportamiento ondulante de Campeche, llegó un momento en donde cortó con una puntuación que le dio el amarillo, pero no es un amarillo que en su momento esté evidenciando un comportamiento ascendente en el estado de Campeche. El monitoreo obviamente va a continuar y tendremos futuros cortes en siguientes semanas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Luis Alomía. Son las 20:02. Agradecemos a todos los televidentes y a todos los radioescucha que nos siguen a través de esta transmisión en nuestro territorio nacional y en algún país del extranjero. Y agradecemos el día de hoy al doctor José Luis Alomía en esta transmisión remota y a todos nuestros compañeros de los medios de comunicación presentes. Les damos las gracias y nos escuchamos y nos vemos el día de mañana. Buena noche de domingo. Hasta luego.